Nunca me gustó el silencio. En la vecindad siempre había ruido. Los gritos del chavo jugando con la pelota, las risas de la chilindrina, los regaños de mi mamá cuando me ensuciaba la ropa. Ese bullicio era el latido del lugar, y cuando desapareció, algo dentro de mí empezó a pudrirse. Todo comenzó una tarde gris, de esas que parecen no tener fin. Mi mamá había salido a comprar pan dulce, y el profesor Girafales estaba en su casa esperándola, con una sonrisa nerviosa y un ramo de flores en las manos. Yo me quedé en el patio, mirando como una hoja seca se enredaba en el cordel donde colgaban las sábanas. El aire olía a humedad y jabón viejo. Entonces lo noté. El silencio. Ni el eco de los pasos del chavo, ni la voz chillona de la chilindrina. Solo un zumbido grave, como si el aire mismo estuviera conteniendo la respiración. Fue ahí cuando vi algo que no debía haber visto. Una sombra que se movía entre los pasillos del fondo, justo donde la luz del sol ya no entraba. Pensé que era don Ramón, buscando algo que empeñar otra vez. Caminé despacio, más por curiosidad que por miedo. Pero cada paso que daba, el aire se volvía más pesado. Mis zapatos resonaban contra el suelo húmedo, y mis propias pisadas me parecían ajenas, como si alguien caminara detrás de mí, imitando mis movimientos. La sombra se detuvo. Y entonces, de la oscuridad, un olor me golpeó. Un olor agrio, a metal, a polvo y algo más. Algo que no reconocí de inmediato, pero que me revolvió el estómago. Quise regresar corriendo, pero no alcancé. Una mano áspera, fría, me cubrió la boca. No alcancé a gritar. Sentí como me arrastraban hacia el fondo del pasillo, mis pies raspando el suelo, y lo último que vi fue el cubo de agua junto a la lavadora de doña Clotilde caer y derramar su contenido, como si todo se desbordara en ese instante. Desperté con la cabeza zumbando. El olor seguía ahí, más fuerte, más denso. No podía mover los brazos. Estaban amarrados detrás de mí. La cuerda me mordía la piel. Estaba en un cuarto pequeño, sin ventanas. Había una bombilla colgando del techo, temblando en cada respiro de aire. En la esquina, un balde metálico lleno de agua sucia reflejaba la luz de forma irregular. No entendía nada. Solo recordaba la voz de mi mamá diciéndome que no hablara con extraños. Pero en ese momento, el extraño era yo. Nadie sabía dónde estaba. Nadie me iba a oír. Escuché pasos arriba. Voces apagadas. Alguien reía. Era una risa seca, de esas que no suenan humanas. Luego un portazo, y todo volvió a quedar en silencio. No sé cuánto tiempo pasó. Podían haber sido horas o días. Me dolía el cuello, el estómago vacío, los labios resecos. En algún momento escuché que abrían la puerta. Una figura alta, con el rostro cubierto por una tela negra, entró sin decir palabra. Llevaba algo en las manos, una especie de maletín. Lo colocó sobre la mesa y lo abrió. No pude ver bien lo que había dentro, pero el sonido metálico que siguió me heló la sangre. No era el ruido de un arma, ni el de una herramienta. Era el ruido de algo que se preparaba para doler. Intenté hablar, pero la voz se me quebró. Solo me salió un gemido ahogado. El hombre se acercó, y aunque no podía ver su cara, sentí su respiración. Olía a cigarro, a polvo, a miedo viejo. Y entonces, por primera vez, me habló. No con palabras, sino con gestos. Me mostró una fotografía. Era mi madre. Sonriente, con su peinado impecable, caminando junto al profesor Girafales. En la parte inferior de la foto, con tinta roja, habían escrito una cifra. No necesitaba entender lo que significaba. El hombre se alejó, guardó la foto, y salió. Yo quedé solo, temblando, escuchando cómo la puerta se cerraba con un chirrido largo. El eco del cerrojo fue como un disparo dentro de mi cabeza. Lloré. No por el dolor, sino por la certeza de que nadie me encontraría. Pensé en el chavo, en cómo tal vez seguiría jugando con su barril, sin entender por qué ya no aparecía yo para burlarme de él. Pensé en doña Clotilde, en sus gatos que lloraban cada noche. Pensé en mi mamá, en cómo gritaría mi nombre por los pasillos de la vecindad. Y en ese pensamiento me dormí, o al menos lo intenté. Pero los sueños no llegaron. Solo una oscuridad espesa, acompañada de murmullos. Desperté con el sonido de una radio vieja. Una voz distorsionada hablaba, mencionando nombres, lugares. Alguien decía que habían encontrado un zapato cerca del callejón.
Mi zapato. Supe que lo habían dejado ahí a propósito. Un mensaje. Una advertencia. El hombre volvió esa noche. Esta vez no traía el maletín. Traía una cámara. Me obligó a mirar al lente, y aunque mis ojos estaban hinchados de tanto llorar, pude ver mi reflejo. Un niño que ya no se parecía a mí, con la mirada vacía, el rostro sucio y una cuerda marcada en la piel. Me hizo repetir unas palabras. No las entendí del todo. Solo supe que eran para mi mamá. Que querían dinero. Que si no lo daba, no volvería a verme. Cuando la cámara se apagó, el silencio volvió a ocuparlo todo. En ese silencio, me di cuenta de algo que me heló el alma. No estaba solo en el cuarto. En la penumbra, al otro extremo, había algo más. No una persona, ni una sombra. Sino un sonido. Un jadeo corto, como si alguien respirara con dificultad. Me quedé quieto, tratando de entender de dónde venía. Entonces lo escuché claramente. Una voz infantil, temblorosa, que susurró mi nombre. Era la Chilindrina. Y en ese instante, supe que no era el único. No sabía cuánto tiempo había pasado desde que escuché su voz. Al principio creí que mi mente me estaba jugando una mala pasada, que era mi cabeza inventando sonidos para no sentirse sola. Pero no. Era ella. La Chilindrina. Su respiración era débil, entrecortada. Cada vez que intentaba moverse, las cuerdas que la sujetaban crujían, como si la habitación entera se quejara junto con nosotros. La luz de la bombilla apenas alcanzaba a iluminar su silueta. Podía ver su cabello despeinado, su vestido sucio, y una mancha oscura extendiéndose sobre el suelo donde estaba sentada. Intenté hablarle, pero apenas podía mover la lengua. Mis labios estaban partidos, resecos. Solo conseguí emitir un sonido ronco, un gemido que se perdió en la nada. La puerta volvió a abrirse. Entró el hombre con el rostro cubierto. Esta vez no venía solo. Lo acompañaba otro, más bajo, con un acento que no reconocí. Traían una caja de madera y una linterna. No hablaron entre ellos. Solo miraron a la Chilindrina y luego a mí, como si estuviéramos en una especie de exhibición. El más alto señaló a la niña. El otro asintió. Se acercaron. Ella intentó gritar, pero la voz se le quebró en un sollozo. Yo cerré los ojos. No quería ver. Pero los sonidos son peores cuando no se ve lo que los provoca. Los golpes sordos, los gemidos, las súplicas apagadas. Cada ruido se me clavaba en la cabeza como una aguja caliente. No sé cuánto duró. Cuando todo se detuvo, solo escuché pasos alejándose y el golpe de la puerta al cerrarse. La bombilla seguía temblando, lanzando destellos que parecían cuchillos de luz. En cada parpadeo, el cuerpo de la Chilindrina parecía moverse, pero sabía que no era así. Respiraba. Apenas, pero respiraba. No aguanté más. Empecé a llorar sin ruido, dejando que las lágrimas se mezclaran con el polvo. Pensé en mi mamá, en cómo estaría recibiendo el video, viendo a su hijo suplicando sin entender por qué. Pensé en don Ramón, en lo que haría si supiera que su hija estaba aquí, conmigo, bajo el mismo techo que el horror. Esa noche no dormí. El miedo ya no era algo que se sintiera. Era un peso que me aplastaba el pecho, que me hacía respirar con dificultad. Al amanecer, el más bajo volvió, solo. Traía una botella de agua y 2 trozos de pan viejo. Los dejó en el suelo sin decir palabra. Cuando se dio vuelta para irse, me atreví a preguntar, o más bien murmurar, si podíamos irnos. No respondió, pero lo vi detenerse un instante, dudar. Luego siguió caminando y cerró la puerta. La Chilindrina abrió los ojos un momento. Me miró. No hizo falta decir nada. Ambos sabíamos que no saldríamos de ahí. El tiempo perdió sentido. En algún momento, escuchamos ruidos desde arriba. Pasos apresurados, voces que gritaban nuestros nombres. Reconocí la de mi madre, y también la de don Ramón. Estaban ahí. Habían venido. Mi corazón latió tan fuerte que creí que se me saldría del pecho. Golpeé el suelo con el pie, intenté hacer ruido. La Chilindrina también. Pero algo pasó. Un ruido seco, fuerte, como una explosión contenida. Luego silencio. La puerta se abrió bruscamente. El hombre alto entró de nuevo, furioso. Nos miró como si fuéramos culpables de algo. Traía algo en la mano. Una llave inglesa oxidada. Dio un golpe al suelo, tan fuerte que las paredes temblaron.
Después, apagó la bombilla. Todo se volvió negro. Solo escuchaba mis propios latidos y los sollozos de la niña. Sentí que alguien se acercaba, muy despacio, arrastrando los pies. La respiración del hombre era pesada, llena de ira. De pronto, un golpe. Y otro. Los gritos de la Chilindrina se mezclaron con los míos, y luego con el silencio. Cuando volvió la luz, ella ya no estaba. En su lugar, quedaba solo la cuerda cortada y la mancha en el suelo, que se extendía como una sombra viva. El hombre no dijo nada. Me miró, respiró hondo y salió, cerrando la puerta sin volverse a ver. Pasaron horas, o días. Ya no podía pensar con claridad. Empecé a hablar conmigo mismo, a imaginar que estaba de nuevo en la vecindad, jugando con mi pelota, comiendo una torta de jamón con el chavo. Cada recuerdo era una forma de mantenerme cuerdo. Pero la realidad siempre regresaba, con ese olor agrio, con el sonido de la llave girando, con la promesa del dolor. Una tarde, o quizá era de noche, escuché algo nuevo. Un motor. Un vehículo acercándose. Luego voces alteradas, golpes en puertas, gritos. La radio volvió a encenderse sola, con ruido estático. Decían algo sobre un operativo, sobre búsqueda, sobre niños desaparecidos. Mi corazón quiso creer. Pero el hombre volvió, más rápido esta vez. Tenía prisa. Me desató de las manos, me arrastró fuera del cuarto. Era la primera vez que salía de ese lugar. Subimos unas escaleras estrechas, y por primera vez vi el exterior. Un galpón abandonado, con paredes cubiertas de moho y ventanas tapiadas. El sol entraba por las rendijas como cuchillos dorados. Podía oír las sirenas, cada vez más cerca. El hombre me empujó hacia una habitación del fondo. Allí había una cámara encendida, apuntando a una silla. En la mesa, una foto de mi madre, otra de don Ramón, y una bolsa de dinero abierta. Supe lo que pasaba. La negociación había fallado. Me obligó a sentarme. Sentí el frío del metal contra mi espalda. Me miró por última vez, sin decir palabra. Luego, sin previo aviso, todo se volvió oscuro de nuevo. Un ruido ensordecedor llenó mis oídos. Y después, el silencio más absoluto. No sé cuánto tiempo pasó hasta que abrí los ojos. Estaba solo, tirado en el suelo, con la cabeza latiendo y el aire denso en los pulmones. Afuera ya no se escuchaban sirenas. Ni voces. Solo el viento colándose entre las tablas. Y entonces lo vi. Sobre la mesa, una nota escrita a mano, con tinta tote. El primero fue un aviso. El siguiente será un recuerdo. La cámara seguía grabando. Cuando abrí los ojos otra vez, la luz era distinta. No sabía si era de día o de noche. Solo sentía el cuerpo pesado, la garganta seca y una sensación de vacío que me recorría desde el estómago hasta la cabeza. El galpón estaba en ruinas. La cámara seguía encendida, parpadeando con una luz roja que parecía observarme. Frente a mí, la nota seguía sobre la mesa, arrugada por el viento que se filtraba por las rendijas. No había nadie más. Ni los hombres, ni la Chilindrina, ni el ruido de las sirenas. Solo yo y ese silencio espeso, como si el mundo se hubiera detenido. Intenté levantarme, pero las piernas no me respondían bien. Cada paso era un temblor, una amenaza de caer. En el suelo había restos de lo que alguna vez fueron sillas, cajas rotas, trozos de cuerda. Todo olía a humedad y polvo viejo. El aire estaba tan cargado que al respirar sentía el sabor metálico de la desesperanza. Llegué a la puerta. Estaba entreabierta. Afuera, el camino era de tierra, bordeado por árboles secos. El sol se filtraba a pedazos, como si también tuviera miedo de entrar del todo. No había señales de nadie. Solo el eco de los insectos y el rumor de un río distante. Empecé a caminar, tambaleándome, sin rumbo. Cada paso era un recuerdo. La voz del chavo riendo, mi madre regañándome, don Ramón discutiendo con el señor Barriga. Todo parecía tan lejano, tan imposible de recuperar. No sé cuánto caminé hasta que encontré la carretera. El asfalto caliente me quemaba los pies, pero seguí andando, esperando ver un auto, una casa, cualquier cosa. El cielo se nubló, y antes de darme cuenta, empezó a llover. El agua me empapó la ropa, mezclándose con la mugre y el sudor. Pero no me importó. Sentí que al menos la lluvia me estaba limpiando, aunque fuera por fuera. Y entonces la vi.
Una silueta a lo lejos, avanzando por el borde del camino. Pequeña, encorvada. Creí que era un espejismo. Pero no. Era doña Clotilde. La reconocí por su abrigo viejo y su paso cansado. Caminaba despacio, con la mirada perdida, sosteniendo algo contra el pecho. Una caja de cartón mojada. Grité su nombre, pero mi voz salió débil, como un susurro. Ella se detuvo. Giró lentamente la cabeza, buscándome entre la lluvia. Y cuando me vio, la caja cayó al suelo. Corrí hacia ella. O intenté hacerlo. Mis piernas apenas me sostenían. Cuando llegué, me abrazó sin decir palabra. Su ropa olía a humedad y a alcanfor, como siempre. Yo no lloré. Ya no tenía lágrimas. No recuerdo mucho después de eso. Sé que me llevó a su casa. Que me envolvió en una manta. Que preparó una taza de té que no pude tomar. Y que, en un rincón de la habitación, había una vela encendida frente a una foto. Era la Chilindrina. La vela chispeaba por el viento que se colaba por la ventana. Me quedé mirándola largo rato, sin decir nada. Doña Clotilde tampoco hablaba. Solo me observaba con una mezcla de tristeza y miedo, como si no supiera si abrazarme o alejarse. Esa noche no dormí. Cada vez que cerraba los ojos, veía el galpón, la bombilla temblando, los pasos en la oscuridad. El sonido de la cámara grabando. Doña Clotilde me contó, al amanecer, que mi madre había desaparecido. Que la policía encontró su auto abandonado cerca del río, con una maleta vacía en el asiento. El profesor Girafales había estado buscándola durante días, hasta que perdió la voz de tanto gritar su nombre. El señor Barriga, decían, se había llevado a Ñoño lejos de la vecindad, por miedo. Y don Ramón. Nadie sabía dónde estaba. El barrio se había vaciado. Las risas, las peleas, los juegos. Todo se había ido, como si alguien hubiera arrancado la raíz misma de la vida. Yo era el único que quedaba. Pasaron semanas. A veces, de noche, escuchaba ruidos en el pasillo. Pasos lentos, como si alguien caminara descalzo. Doña Clotilde decía que eran los gatos. Pero yo sabía que no. Era algo más. Un día, ella me pidió que la acompañara al patio trasero. Allí, entre las macetas, había una caja de madera. Adentro, la cámara. La misma del galpón. No supe cómo había llegado allí, ni quién la había traído. Solo sé que estaba encendida. En la pantalla, una imagen en blanco y negro. Yo, atado a la silla. Y detrás, una figura que no recordaba haber visto. No era el hombre alto ni el bajo. Era otro. Y estaba sonriendo. Apagué la cámara. Quise romperla, pero mis manos temblaban. Doña Clotilde me detuvo, diciendo que debía dejarla así, que era una prueba. ¿Pero prueba de qué? No lo sé. Esa noche, ella me despertó con un grito. La casa olía a humo. La caja donde guardaba la cámara estaba abierta, y la cinta había desaparecido. En la pared, escrita con algo que parecía carbón, una frase corta. Aún falta uno. Doña Clotilde me miró horrorizada. Me pidió que saliéramos de allí. Tomó un bolso y me llevó hasta la calle. Mientras caminábamos, sentí que alguien nos observaba desde las ventanas vacías de la vecindad. Podía jurar que vi una sombra moverse dentro del departamento de don Ramón. Desde entonces no volví a dormir bien. La lluvia me despierta. Los ruidos me paralizan. Y cada vez que cierro los ojos, escucho esa voz grave, burlona, repitiendo las mismas palabras que me obligaron a decir frente a la cámara. La policía nunca encontró nada. Ni a los hombres. Ni a mi madre. Ni a don Ramón. Solo el galpón vacío, la cuerda cortada, y un zapato que no era mío. A veces pienso que todo terminó. Que el horror se quedó en ese lugar. Pero cuando el viento sopla fuerte y las paredes crujen, escucho de nuevo el sonido de la cámara encendiéndose. El clic metálico. El zumbido débil. Y la respiración, muy cerca de mi oído. La misma que escuché aquella primera noche, antes de que todo empezara. A veces pienso que sigo en aquel cuarto. Que todo lo que vino después fue solo un sueño, una mentira que mi mente inventó para no aceptar la verdad. Porque el mundo al que regresé ya no era el mismo. O tal vez era yo el que había cambiado. Doña Clotilde me llevó a un hospital. Estuve varios días sin hablar, mirando el techo blanco que parecía moverse como si respirara. Los doctores decían que estaba fuera de peligro, pero no entendían que el peligro no estaba afuera.
Estaba dentro de mí. Una mañana, uno de ellos me preguntó si recordaba lo que había pasado. Le dije que sí, pero que no quería contarlo. Porque cada palabra que salía de mi boca traía consigo una sombra. Y yo ya estaba lleno de sombras. Cuando al fin salí del hospital, doña Clotilde me esperaba en la puerta. Tenía la mirada cansada. Me dijo que la vecindad estaba casi vacía, que algunos vecinos se habían ido sin despedirse. Solo quedaban ella y el eco de lo que alguna vez fue vida. Fuimos juntos. El portón estaba oxidado, cubierto de polvo. El patio, antes lleno de risas y gritos, era ahora un cementerio de objetos abandonados. Una pelota desinflada, una cuerda rota, un triciclo sin ruedas. Todo estaba cubierto por una fina capa de ceniza, como si los años se hubieran detenido justo después del último grito. Entré en mi casa. El espejo del recibidor estaba roto. En la mesa quedaban 2 tazas de café secas, una de ellas con una flor marchita dentro. En el suelo, el sombrero del profesor Girafales. Nadie lo había tocado. Caminé por el pasillo hasta mi cuarto. La cama seguía hecha. Sobre la almohada, una foto mía y de mi madre, tomada el día de mi cumpleaños. Ella sonreía. Yo no. Esa noche dormí en el mismo lugar donde crecí, o al menos lo intenté. Pero algo no estaba bien. El silencio era tan profundo que cada pequeño ruido, el goteo del grifo, el crujido de la madera, el murmullo del viento, sonaba como un grito lejano. A medianoche escuché pasos en el patio. Me levanté despacio, asomándome por la ventana. No vi a nadie, pero el portón se movía, golpeando con suavidad la pared. El viento arrastraba papeles viejos y una lata vacía que giraba una y otra vez. Entonces lo escuché. El clic metálico. Ese sonido que había intentado olvidar. Salí al patio. En el centro, sobre el suelo, había una cámara. La misma. Con la luz roja parpadeando. No la toqué. Solo la observé. El parpadeo era hipnótico, constante, como si marcara el ritmo de algo que no podía detenerse. La voz de doña Clotilde me hizo girar. Estaba detrás de mí, envuelta en una bata gris, con la mirada perdida. Me dijo que no la tocara, que no debía hacerlo. Pero ya era tarde. La cámara se encendió sola. En la pantalla apareció una imagen en blanco y negro. Mi madre. Atada, llorando, suplicando. Y detrás de ella. Una sombra. No la del hombre alto. No la del bajo. Era yo. Retrocedí, tropezando con el borde de la fuente vacía. La cámara cayó, pero siguió grabando, enfocando el cielo oscuro. Corrí hacia la puerta, pero no pude abrirla. Era como si la vecindad entera me estuviera reteniendo, obligándome a mirar lo que nunca quise ver. Doña Clotilde se acercó, temblando. Me tomó del brazo. Dijo que había cosas que era mejor no recordar. Que la mente, cuando no soporta la culpa, inventa monstruos para poder sobrevivir. Yo no entendí. O no quise entender. Salí corriendo. El pasillo se alargaba, cada puerta se abría sola a mi paso. Dentro de cada cuarto veía destellos. El barril del Chavo vacío, el triciclo de ñoño, los lentes del profesor tirados en el suelo. Y en todos los rincones, cámaras. Encendidas. Grabando. Grité. Pero mi voz no sonó como la mía. Era más grave, más hueca. Como si viniera de alguien que me imitaba. Me desplomé en el suelo. Y entonces lo recordé. No había escapado del galpón. Nunca lo hice. Todo lo que había visto, el hospital, doña Clotilde, la vecindad, no eran más que fragmentos de mi mente, construcciones débiles para llenar el vacío que dejaron los días de encierro. La cámara no grababa mi regreso. Grababa mi repetición. Porque el horror, supe en ese instante, no termina cuando se apagan las luces. Sigue dentro, como una cinta que nunca deja de girar. Cuando abrí los ojos, el suelo era de cemento frío. La bombilla colgaba otra vez del techo. El aire olía a moho y a cuerda vieja. Y frente a mí, una figura. No tenía rostro. Solo una máscara blanca, lisa, con 2 agujeros oscuros. En las manos, la cámara. Apuntó el lente hacia mí. Y escuché mi propia voz, grabada, repitiendo lo que alguna vez me obligaron a decir. Mamá. No tardes en venir. La luz parpadeó una vez más. Y luego, nada. Silencio. La última imagen que recuerdo es la bombilla oscilando sobre mi cabeza, como si el mundo respirara con dificultad.
el clic metálico, el zumbido débil. Y la sensación de que, incluso si alguien encontraba la grabación, no sabría quién fue. Porque ya no quedaba nada de Kiko. Solo el eco. El eco de un niño que, en algún punto de la oscuridad, se convirtió en la sombra que más temía. Agradezco a todos los miembros por unirse y apoyar a la creación de este contenido. De verdad me ayudan mucho, y les doy las gracias por eso. Después de todo, no es tan fácil como parece. Y bueno, también les envío un saludo a todas las personas que están apareciendo en pantalla, ya que me lo piden desde hace mucho tiempo, jeje. Y claro, si quieres aparecer en esta sección, pon en tu comentario. Chris, salúdame. Y yo pondré tu comentario o tu usuario en esta sección. Y bueno, eso sería todo por ahora, me despido, y les dejo con el final de este video. ¡Toma! No te doy otra más porque presta para que te algo.